Muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy es un día muy especial para nosotros, debido a que no solamente estamos interpretando música de Navidad, sino es el primer concierto de toda la orquesta reunida, de varias generaciones, desde los alumnos que llevan 2 años, 3 años, muchos años, hasta los que son de reciente ingreso, los que iniciaron apenas en febrero de este año. Todos ellos han puesto muchas ganas, mucho empeño para poder lograr este concierto y para poder compartir este trabajo que hacemos todos los días con ustedes. La siguiente pieza que vamos a tocar, y por eso quiero hacer un pequeño paréntesis, es lo que podríamos denominar una variación psicológica. Esta canción está hecha sobre un tema que ya escuchamos repetidamente en las otras canciones, pero digamos que en lugar de sonar esperanzador y feliz y con toda esta atmósfera navideña, suena muy contrario a todo lo que esperaríamos escuchar esta noche. Está hecha con muchas, lo que podemos llamar texturas sonoras. Tenemos acordes como normalmente lo escucharíamos, pero tenemos otro tipo de sonoridades que lo que buscan es evocar sensaciones un poco más específicas. Veremos si pueden ubicar a qué melodía nos estaremos refiriendo en la siguiente pieza. Esta primera parte del concierto fue, como dijimos,
la parte un poco más académica, un poco lo que escuchamos más en otros lugares, pero quisimos hacer esta segunda parte, y por eso el nombre de Concierto para la Nochebuena, con música que la mayoría pudiéramos sentir familiar. No tanto ubicarla porque es fácil, desde los foquitos de Navidad hasta el programa de televisión, hemos escuchado muchas de estas melodías, pero ¿cuántas de ellas son realmente nuestras? ¿Cuántas de ellas nos recuerdan, o por lo menos a las generaciones como las mías, a aquellos momentos cuando todo era un poco más tradicional, un poco diferente? Vamos en este momento a escuchar música que tal vez desde hace mucho no suena, pero es parte todavía de nuestras vidas.
Antes de terminar nuestro repertorio, nuestro pequeño programa, queremos agradecer una vez más a la Subsecretaría de Cultura, al Gobierno del Estado y a todas las personas que han hecho posible este pequeño concierto. Queremos agradecer también la oportunidad de poder colaborar con las niñas de la Escuela Isadora Duncan, con toda la oficina y con el director de los talleres, con todas aquellas personas que han hecho posible que tengamos este pequeño momento para poder convivir y compartir con ustedes pues todo el camino que hemos recorrido. Nuestra última pieza es un arreglo hecho para la orquesta, especialmente para ellos. Digamos que pone a prueba todo lo que pueden hacer por el momento. Entonces, pues requiere del mayor esfuerzo de cada uno de los integrantes.
Fuerte el aplauso para la camerata, bajo la dirección del maestro Luis Peinado y el taller Isadora Dulce, bajo la dirección de la maestra Paulina María del Rayo García Mendoza. Agradecerles a cada uno de ustedes su presencia, a todos los técnicos por apoyarnos siempre, a nuestras autoridades, a la maestra Marta por estar aquí presente siempre en nuestros eventos. Maestro, muchas felicidades a cada uno de los integrantes, de los niños que ponen su empeño en esta actividad artística, lo mismo a las niñas de ballet. Hay que agradecer, por supuesto, a los padres de familia. Todos sabemos que sostener un grupo artístico que tiene que ver con niños, pues está involucrada la familia de manera indirecta y directa. Todo el tiempo el esfuerzo, el sacrificio que se hace por asistir a los ensayos, pero los resultados siempre son como esto, ¿no? Experiencias como esta, que a ellos infinitamente les ayuda y que a nosotros en el núcleo familiar pues nos sensibilizamos a través del arte y a través de estas prácticas artísticas. Un fuerte aplauso para cada uno de los padres de familia y familiares que se involucran en el desarrollo de sus hijos. Hacer también un pequeño comercial. Bueno, nosotros tenemos la Casa de la Cultura del Estado con este tipo de talleres. El maestro imparte el taller de iniciación, que es como el semillero de este grupo, de 6 a 8 de la noche todos los días, de lunes a viernes. Y la maestra Paulina tiene de lunes a viernes también sus clases de ballet, ahí sistematizadas por diferentes niveles. Arrancamos el semestre que viene a partir del 12 de enero, después de las fiestas decembrinas. Y bueno, pues agradecerles a todos. Si les gustó el concierto, mañana el concierto sale del teatro, sale de nuestros espacios, se va a la capilla de la Morenita del Tepeyac, en Arboledas. Es muy importante también llegar a otros lugares, y ahora nos vamos a un contexto de una capilla por la naturaleza que implica la música de villancicos y la música navideña en un espacio sonoro y que también tiene una acústica muy peculiar. El concierto es el día de mañana a las 8 de la noche, ahí en la capilla de Morenita del Tepeyac, que está en Arboledas. Muchas gracias y bueno, que disfruten estas fiestas decembrinas que acaban de comenzar en este mes. Gracias por su presencia y buenas noches a todos. Allá, al balcón. Allá, al balcón. Ya está acá bien. Allá arriba. Muchas gracias y buenas noches a todos.